Problema. Usa el teorema de Green en la forma de la ecuación 13 para comprobar la primera identidad de Green. Integral doble en la región D de f laplaciano de dA igual a la integral de línea en C de la norma de f gradiente de g de ds menos la integral doble en la región D del producto punto de gradiente de f y gradiente de g de dA, donde C y D satisfacen la hipótesis del teorema de Green y las derivadas parciales apropiadas de f y g existen y son continuas. La cantidad norma de gradiente de g es igual a d de ng ocurre en la integral de línea. Esta es la derivada direccional en la dirección del vector n y se llama derivada normal de g. A continuación, veamos la ecuación 13 y a lo que se refiere, igualmente con ayuda de un gráfico. Bien, ¿a qué se refiere la ecuación 13? Pues es la integral de línea del componente normal de f a lo largo de C y es igual a la integral doble de la divergencia de f en la región D encerrada por C. Precisamente en la figura podemos ver a una región D encerrada por C. Esta ecuación tiene dos componentes, la integral de área y la integral de línea. Queremos que pase a tener tres componentes, que es lo que tenía la primera identidad del teorema de Green. Dos integrales de área y una integral de línea, como podemos ver. Bien, pasemos a la comprobación de dicha identidad. Tenemos otra vez la ayuda de nuestra primera ecuación 13 y comenzamos por desarrollar alguno de los términos. En mi caso comenzaré por divergencia de f. Si f es igual a p de i más q de g más r de k, la divergencia de f es igual a la derivada parcial de p respecto a x más la derivada parcial de q respecto a y más la derivada parcial de r respecto a z. Si rotación de f es un campo vectorial, mientras que el divergente de f es un campo escalar en términos del operador gradiente, es igual a la derivada parcial respecto a x de i más la derivada parcial respecto a y de j más la derivada parcial respecto a z de k. La divergencia de f puede describirse simbólicamente como el producto punto de gradiente punto f. Entonces, podemos decir que la divergencia de f es igual al producto punto de gradiente y f. Continuemos. Ahora, por ejemplo, si nuestra f es de dos dimensiones, es decir, si f es igual a p de i más q de j, divergencia de f es igual al gradiente de f o de la función de x, y. Ahora tenemos que comprobar f es igual a f gradiente de g. Es verdadero para hacer divergencias de f y sustituir la ecuación, de manera que podemos comprobar la primera identidad de Green. Comencemos desarrollando la integral cerrada en C de f gradiente de g punto n, que vendría siendo la norma de f gradiente de g de S, asumiendo que f es igual a f minúscula gradiente de g. Al desarrollarla tendremos que obtener precisamente la primera parte de la ecuación 13, que vendría siendo la integral de línea en C de la norma de f de S. Comenzamos entonces precisamente sustituyendo la integral en C de f gradiente de g punto n de S, que como podemos comenzar a ver, si lo sustituimos es completamente lo mismo. Entonces
recordando el teorema de Green, podemos decir que esto es igual a la integral cerrada en C de P de X más Q de Y, igual a la integral cerrada en C de F de R, es decir, de dicha región. Ahora bien, F gradiente de G es igual a F derivada parcial de G respecto a X, derivada parcial de G respecto a Y. Pues recordemos que F se está tratando de una función en dos dimensiones. Al multiplicar y hacer las operaciones, esto nos da como resultado F derivada parcial de G respecto a X, F derivada parcial de G respecto a Y. Esto es igual a F de P de Q, precisamente nuestra función en dos dimensiones. Entonces, si P sería igual a F derivada parcial de G respecto a X y Q sería igual a F derivada parcial de G respecto a Y, entonces si ddr es igual a ddx y ddy, producto punto ddt sobre ddt y derivada de t sobre derivada de t, en este caso es 1, pues claramente esto no afecta dicha ecuación. Entonces aquí podríamos decir que ddr también es igual a ddx sobre ddt, ddy sobre ddt punto dt. Ahora bien, si derivamos a r respecto a t, esto sería igual a r', dando como resultado derivada de x sobre derivada de t, derivada de y sobre derivada de t. Para p de x más q de y por ddt sobre ddt, que vendría siendo 1. Esto siendo igual a p de x' más q de y' de dt. Utilizamos diferencial de arco. Para empezar queremos obtener ds, que es igual al valor absoluto de r' de t, que es igual al valor absoluto de x', y' de t. Entonces, p de x más q de y, que viene siendo, como lo vimos en la diapositiva anterior, p de x' más q de y' de t, lo multiplicaríamos por 1, pero en este caso con la forma de el valor absoluto de x', y' sobre el valor absoluto de x', y'. Esto es igual a p x' sobre el valor absoluto de x', y' más q de y' sobre el valor absoluto de x', y', por el valor absoluto de x', y' de t. Esto puede sonar repetitivo, pero precisamente es para acotar más la ecuación. Entonces, esto vendría siendo al final p, q, producto punto de x' sobre r', o más bien el valor absoluto de r', pues recordemos que x', y' es igual a r'. Continuamos. Y' sobre el valor absoluto de r' por el valor absoluto de r' de t.
¿A qué nos recuerda esta ecuación? Precisamente venimos llegando a la conclusión de nuestro procedimiento. En nuestra primera parte. Entonces, P, Q por R' sobre el valor absoluto de R' por R' de dt es igual a la función, o más bien la ecuación que queríamos encontrar, la norma de f de ds. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Al asumir que f es igual a f minúscula gradiente de g y desarrollar la integral cerrada de f minúscula gradiente de g, producto punto con n, siendo esta la norma de f minúscula gradiente de g de ds, para comprobar que es igual a la integral definida en la región C de f minúscula gradiente de g punto n de ds, la igualdad se cumple, por lo tanto f es igual a f minúscula gradiente de g. Ahora sí, el último paso. Vamos a sustituir. Si f es igual a f minúscula gradiente de g, divergente de f es igual a gradiente producto punto de f gradiente de g igual a gradiente de f minúscula gradiente de g más f gradiente al cuadrado o laplaciano de g. Vemos viendo que esto da como resultado la integral doble definida en la región D del gradiente de f producto punto gradiente de g más f laplaciano de g de dA igual a la integral cerrada en C de f gradiente de g punto n de ds o la norma de f gradiente de g. Ahora bien, solo hacemos unas pequeñas operaciones que viene siendo pasar términos a un lado del otro y nos da como resultado que se cumple la primera identidad de Green, que vendría siendo la integral doble en la región D de f laplaciano de dA igual a la región cerrada en C y su integral de f gradiente de g punto n de ds menos la integral doble de d de gradiente de f producto punto gradiente de g de dA. Esto sería todo. Muchas gracias por ver este video. Denle like, compartan. Si quieren ver más videos de comprobaciones de teoremas de cálculo y física. Gracias.